Hola iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey, a nuestra edición de miércoles, volviendo a la palabra, donde tomamos un tiempo para tener un devocional juntos, donde abrimos la palabra de Dios juntos y dejamos que el Señor nos ministre y nos hable por medio de ella. Estoy contento de poder grabar en esta ocasión este episodio con ustedes. Quiero animarte a que prepares ahí tus apuntes, tus notas. Como sabes, es algo que es bueno hacer porque nos va a ayudar a tener fresca y clara la palabra que vamos a hablar y a compartir. Entonces, ahí en tus notas escribe el título y pon ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Hemos hablado en varias ocasiones en la iglesia, en la congregación, en las reuniones, en los tiempos devocionales, en los tiempos de la oración en la mañana. Hubo una semana donde hablamos acerca de esta oración de Jesús. Creo que conocemos muy bien, los que han estado en vida discipular conocen muy bien Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15, ¿verdad? Donde habla de la vid y de los pámpanos, que por cierto muy pronto vamos a tomar vida discipular. Los que aún no lo han tomado, queremos animarles a que se animen a estudiar. Yo creo que les va a bendecir mucho y les va a ayudar mucho. Entonces los animo a que se vayan preparando porque está cerca el vida discipular. Y ahí en vida discipular hablamos acerca de permanencia, de la permanencia del discípulo que permanece y la importancia de permanecer. Y yo creo que a veces esta exhortación a permanecer muchas veces puede ser malentendida, como si se tratara de una experiencia mística, como si fuera algo imposible de definir, ¿verdad? Como una experiencia especial del cristiano, el cristiano que permanece y el que no permanece. Pero Jesús nos deja realidades claras a través de la palabra, lo que implica permanecer. Y en los próximos minutos va a ser un podcast creo que corto. Vamos a ver lo que significa permanecer en Cristo. ¿Qué enseñó Jesús referente a la permanencia en Cristo y qué realmente significa permanecer? Entonces vamos a entrar en ello. En primer lugar, el permanecer significa que la unión con nuestro Señor depende de su gracia. La unión con nuestro Señor, estoy tomando notas yo también, depende de su gracia. Estamos activamente y personalmente unidos a Cristo por la fe. Si quiere, vamos a abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 14, verso 12. Juan capítulo 14, verso 12. Y ahí vamos a leer este pasaje que dice: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, aquí habla de una unidad por la fe en Cristo. Pero la fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad de Dios, lo que Dios hace. Es el Padre quien, como un jardinero, nos ha injertado en Cristo. Y es Cristo, por su palabra, quien nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 3, dice: ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y al estar limpios, al estar preparados, somos injertados, y es que somos unidos a Cristo por la obra de la gracia
de Dios. Todo es en su soberanía, todo es por gracia. Entonces, el primer punto, ¿qué significa permanecer en Cristo? Primero, que depende de su gracia. Depende de la bendita gracia de Dios, amados. Si tú y yo podemos decir que tenemos esta cercanía y relación con el Señor, es porque su gracia sí lo ha permitido. Su gracia sí nos ha impulsado y nos ha llevado a permanecer en Él. Segundo lugar, la unión con Cristo significa ser obediente a Él. La unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer, implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Dice en Juan capítulo 15, verso 7, Juan 15, 7, dice, si permanecen en mí, y luego dice, y mis palabras permanecen en ustedes. Luego dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pablo hace eco a esta idea en Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16, donde dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Es una declaración muy relacionada con esta exhortación que Pablo también hace a los Efesios en el capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Lo vuelvo a decir porque esto es importante que lo apunte. Permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos con nuestras Biblias. Esa está buena para publicarse. Nuestra relación con el Señor, con Cristo, está íntimamente conectada a lo que hacemos con nuestra Biblia. Mientras que la palabra de Cristo mora en nosotros y el Espíritu nos llene, oraremos de una manera consistente con la voluntad de Dios y descubriremos la verdad de la frecuentemente mal aplicada promesa de nuestro Señor: pidan lo que quieran y les será hecho. A muchos les gusta esa promesa, pero no entienden el contexto, ¿verdad? Ya usted que ha estudiado la Biblia, que ha aprovechado estos podcasts y ha aprovechado estas enseñanzas de contexto y de profundidad en las palabras, en los textos bíblicos, entiende que no podemos malinterpretar un pasaje, ¿verdad? No se trata de pide lo que quieras, no es la lámpara de Aladino. Ahora entendemos que el pedir lo que quieres tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la permanencia, tiene que ver con el obedecer al Señor. Entonces, permanecer en Cristo significa obedecer al Señor. Primer punto es por su gracia. Segundo es obediencia al Señor. Y número 3, Cristo subraya otro principio referente a permanencia, y es que el Señor dice, permanezcan en mi amor. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa permanecer en su amor. Juan capítulo 15, en el verso 9, dice la palabra, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Dice muy claramente lo que esto implica. El creyente descansa su vida en el amor de Cristo. Jesús dice que Él da su vida por sus amigos, ¿cierto? Y es en ese amor en el que descansamos. Este amor para nosotros se ha demostrado en la cruz de Cristo. Nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz como la demostración irrefutable de amor
o de la dependencia del Espíritu que derrama ese amor en nuestros corazones. Este domingo vamos a tener Santa Cena y vamos a recordar juntos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que permanecer significa estar en su amor, descansar en su amor. ¿Qué tanto descansas en el amor de Cristo? ¿Qué tanto descansas en esa comunión y relación con el Señor? ¿Qué tanto le crees que su amor te va a sostener y que lo que estás atravesando y pasando es simplemente una prueba más, pero que su amor tiene la capacidad de sostenerte? Hay que aprender a descansar en su amor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Además, permanecer en el amor de Cristo se ve de una manera muy concreta. La simple obediencia rendida a Él es el fruto y la evidencia del amor por el Señor. Juan capítulo 15, verso 10 al 14, la palabra de Dios dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta que es una consecuencia? La obediencia es una muestra de amor. Qué lindo, ¿no? Esas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen lo que yo les mando. Y finalmente, somos llamados como parte del proceso de permanecer a someternos también a las tijeras de Dios, que en su providencia poda toda deslealtad y a veces todo lo que no es importante, con el fin de que podamos permanecer en Cristo de todo corazón. Dice la palabra que el que lleva fruto lo poda, lo limpia, lo corta para que lleve más fruto. Así también nosotros, cuando estamos en el Señor y permanecemos en Él, un significado de permanecer en Cristo es esa obra de limpieza que el Señor hace en nosotros para que podamos seguir creciendo, seguir avanzando, seguir desarrollándonos en nuestra fe y lo que Él tiene y quiere hacer para con cada uno de nosotros. Esto es permanecer en Cristo. Espero que este pequeño devocional y esta pequeña enseñanza te haya bendecido como me bendijo a mí y te haga entender, amado, que es importante que permanezcamos en el Señor. Son días donde hay cierta incertidumbre de lo que vendrá, donde ahora entendemos, ¿verdad?, que la vida puede acabar en cualquier momento. Y yo creo que es importante tener bien presente la importancia de permanecer en Cristo y permanecer en el Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y vivir así para Él. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por poner atención, por tomar tus notas. Espero que el Señor te siga bendiciendo, te siga yendo bien y puedas permanecer en el Señor. Recuerda que somos castillo, somos del Rey. Dios te bendiga.